La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición. Luego ya del 28 de julio, seguramente muchos de ustedes se vienen recuperando de aquella fiesta o reunión que se ha sostenido por las fiestas patrias. Unas fiestas patrias bastante especiales, pues hemos tenido un cambio de gobierno. Pedro Pablo Kuczynski ya inició su periodo de gobierno y en breve tendremos los comentarios, por cierto, de Rosa María Palacios, que estará con nosotros en compañía a través del hilo telefónico. Ella nos va a acompañar durante todo el programa. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha conversado con el diario El País y ha reiterado que su gobierno busca hacer una revolución social, porque el Perú aún es muy retrógrado, ha dicho en este mensaje que ha dado a través de una entrevista concedida al diario El País. Luego del discurso presidencial también se han dado una serie de críticas por parte, por cierto, de la bancada de Fuerza Popular sobre ese tema y muchos más. Opinará Rosa María Palacios en breve. En tanto les cuento que este programa llega gracias al la gentil compañía de las emisoras integradas en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, 1500 amplitud modulada, 105.1 FM. Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín en Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM. Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM. Radio Quillabamba, La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM. Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, 92.5 de la frecuencia modulada. Hay en redes sociales quienes preguntan por qué este programa no sale en señal abierta. Señoras y señores, estamos en señal abierta a través de la radio en estas múltiples frecuencias que acabo de mencionar. Y también estamos a través de la línea en internet, en la página web de las diferentes emisoras que hemos mencionado. En breve, a través de nuestro canal de Sodomco, @Sodomco, en el Twitter, les vamos a dar a conocer cada una de las páginas web y aplicaciones que existen para que ustedes puedan seguir este programa, esté donde esté, con AM, con FM, esté en Lima, en Chimbote, en Trujillo, en Japón, en Estados Unidos, donde esté, para que pueda seguir nuestra señal. Continuamos hablando un poco sobre esta entrevista que ha concedido Pedro Pablo Kuczynski al diario El País y que hoy se convierte pues en el tema más importante a tratar. El mandatario ha señalado sobre un eventual apoyo de Fuerza Popular a su gestión, que no espera una gran colaboración, pero sí que sean neutralmente tolerantes. Ha calificado la negativa de la bancada fujimorista a aplaudir su primer mensaje a la nación como una mala manera y en general, y esta es una opinión personal también, como un gesto muy desagradable para iniciar, digamos, un gobierno en este caso. Es cuestión pues, de que ellos evalúen su comportamiento, deben recordar que seguramente tienen aspiraciones políticas a futuro, por lo que deben tener mucho cuidado en las actitudes que toman con referencia a estos temas. Vamos a tener también un audio de Pedro Pablo Kuczynski acerca de las críticas que se han cedido en su contra por parte, por cierto, de la bancada de Fuerza Popular. A ver si las escuchamos. ¿Las tenemos ya de una vez, Eduardo? Vamos a ver si esto es posible. Les cuento pues que Pedro Pablo Kuczynski ha respondido a los que han criticado su mensaje a la nación y dijo que estuvo claro y muy bien redactado. Además, mencionó que pueden criticarlo, pero que el que está manejando el carro definitivamente es él. Luego dijo que sus ministros darán detalles de los puntos abordados y otros temas en referencia a su discurso. Y dicho sea de paso, esto ya está sucediendo en los diferentes medios de comunicación. Hemos hablado de tener un país unido con una reforma social. El mensaje estuvo clarísimo y muy bien redactado. ¿Cree usted que estas críticas son injustas? Mire, a mí las críticas me entran por aquí y me salen por ahí. ¿Ya? Ahora, y este tema de la próxima presentación a nivel del Congreso, los próximos 100 días, ¿en qué se va a enfocar? Mire, se va a enfocar en los detalles de las propuestas que yo hice
en mi Básicamente, ¿cuáles son? Mire, cómo vamos a financiar el agua, qué cobertura va a haber, por qué la reducción del IGB progresiva va a poner plata en el bolsillo de la gente, cómo vamos a hacer para promover la vivienda, destrabar los grandes proyectos, todo eso, todo va a haber mucho detalle. ¿No serán afectadas entonces las críticas al mensaje presidencial? Para nada. ¿Cuál será su primera medida, don Pedro Pablo? En el Perú debemos construir, eso es lo importante. Los argumentos que han presentado de muchos temas, básicamente de fuerza popular, bueno, ellos tienen no ha habido medidas concretas. Criticar, pero el que está manejando el carro soy yo. ¿Cuál será, don Pedro Pablo? ¿Cuál será la primera medida? Estas declaraciones las ha concedido Pedro Pablo Kuczynski a los medios de comunicación en general que estaban apostados luego de su salida en el Congreso de la República después de dar su discurso presidencial que duró algo más de 30 minutos, pero que fue muy concreto y conciso. Para algunos simplemente ha sido inconsistente lo que Pedro Pablo Kuczynski ha contestado con una negativa. Para él sí ha sido consistente y sus ministros darán detalles en los próximos días de lo que él ha apuntado. En la entrevista concedida al medio internacional, el diario El País, se le hizo la consulta. El Perú crece 4% por encima de la media de la región y ha reducido la pobreza a la mitad en la última década. Sin embargo, existe un malestar que ha inflamado por la corrupción y la inseguridad y estuvo a punto de darle el triunfo al otro partido, a Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Sobre esto ha respondido que parte de este problema en el propio éxito del país, si bien es cierto, el índice de pobreza ha bajado al 23%, eso supone todavía un montón de gente, son casi 7 millones, ha dicho, y medio de personas, una cifra que coincide casi con el número de personas que no tiene agua en casa, que son casi 10. Otra razón que ha dicho al medio de comunicación es que ha habido una falta de seriedad de los gobiernos anteriores ante este grupo de gente y una falta de conexión. Además existe la percepción entre la gente más educada que ha habido una corrupción brutal y a ello se añade la recesión económica de los últimos años. Vamos a ver entonces cómo ha recalcado esto en los diferentes medios de comunicación y cuál es la opinión, por cierto, de nuestra conductora Rosa María Palacios, que ya está en la línea telefónica. Hola Rosa María, muy buenos días, bienvenida. Ismael, muy buenos días. Bueno, después de este fin de semana largo, la gente se preguntará por qué no estoy ahí contigo. Estoy en Villa, en una misión secreta, ya les contaré mañana, y nada, bueno, comentar muchas de las cosas que hemos visto en este fin de semana. Yo quisiera empezar por lo que me preocupa, lo que publiqué ayer en el diario La República, un clima de confrontación probable entre la bancada del fujimorismo y el Poder Ejecutivo, que se materializará en los próximos días. Mañana, reunión entre Fernando Zavala y Luis Salgado para ver los detalles de su presentación ante el Congreso, presentación obligatoria según la Constitución, y discusión del voto de investidura luego de esta presentación. Estoy segura que la señora Salgado manejará las cosas de acuerdo a protocolo, así lo ha hecho y lo ha hecho bien. Lo que preocupa es la actitud robotizada de la bancada del fujimorismo. Como se notó el día 28 de julio, se les dio la orden de no aplaudir y actuaron conforme a sus órdenes, lo cual indica claramente que hay pues una disciplina que va más allá del sentido común, ¿no? Yo no creo que nadie al que le digan que vamos a eliminar a la anemia no aplauda eso, o que alguien que le diga que no vamos a tener una educación de calidad no aplauda eso, pero en fin, eso unido a un mensaje de Keiko Fujimori muy extraño en la mañana, diciendo que las leyes las iba a dar ella prácticamente, el Congreso era de ella y que las leyes las daba ella. Entonces da un clima, un marco muy poco auspicioso de una relación cordial, a pesar de que el presidente Kuczynski trató de insistir varias veces en esa cordialidad durante el mensaje. Eso, como reitero, preocupa. Preocupa también que el congresista Salaverry diga que el presidente ha deslucido la investidura presidencial durante el desfile del 28 de julio, lo cual es falso, ¿no es cierto? Aunque después ha dicho que él jamás ha hablado de vacancia por esa razón, pero ya comienza, ¿no? O sea, la idea de poder sacar al presidente lo más pronto que se pueda del poder, ha sido contestada por el propio Kuczynski en una entrevista al País, diciendo, bueno, habrán entre ellos algunos que querrán venirse con nosotros.
no en el sentido de cambiar de bancada, sino de por lo menos votar iniciativas razonables, ¿no es cierto?, para el país, no para este gobierno, ¿no?, sino para todos nosotros. Entonces, como digo, anticipo ya, lamentablemente de entrada, un mal clima generado por esta conducta poco respetuosa de la bancada fujimorista, que tiene todo el derecho a estar furiosa porque no ganó su candidata, pero vamos, ya pasaron casi 2 meses, podrían recuperarse, ¿no? O sea, podrían comenzar a aceptar que perdieron y que tienen una cuota del poder ciertamente enorme, pero que no se les ha dado ese poder para luchar contra el legítimo derecho del pueblo a tener mejores políticas públicas, sino para finalmente representar a sus poblaciones, a las poblaciones que los han llevado al poder. Yo no creo que hoy sea popular volver a decir cosas como vacancia o cierre de Congreso, pero si estos congresistas insisten en, por ejemplo, no dar el voto de investidura o no dar facultades delegadas, pues las cosas van a ser muy duras en las próximas semanas y lo vamos a ir viendo en estos días. No sé tú por allá cómo has sentido el mensaje y los hechos posteriores. Bueno, Rosa María, un mensaje para mí bastante claro, conciso, como se había previsto, ¿no? Obviamente para los críticos o los partidos opositores, pues ha sido un mensaje inconsistente. Bueno, el propio PPK, y lo presentábamos en un audio aquí en el programa antes del enlace contigo, Rosa María, ha dicho las cosas bien claras, ¿no? Quien está manejando el carro soy yo, y punto. Bueno, vamos a ver si lo dejan, eso es lo que a mí me preocupa. Sí. Vamos a ver si lo dejan, porque a veces una cosa es ir manejando el carro y tener, imagínate, un montón de gente alrededor que te jale el timón, te mete el pie en el acelerador, te pisa el freno, ¿no? Es bien difícil manejar en esas condiciones, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que hay que darle todavía un poco de tiempo al primer ministro. El mensaje del presidente fue un mensaje muy breve. Si no hubieran aplaudido sus correligionarios, hubiera durado menos minutos. Tiene la mitad de las palabras que tuvo el mensaje de Ollanta, estoy viendo, y casi... Rosa María, tenemos un problema con el enlace, por favor, a ver si puedes ubicarte en otro espacio. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, yo estoy en Villa y tú sabes que acá no sé qué pasa, pero esa antena se mueve. Ahora sí me estás escuchando. Ahora sí. No, nada, por estoy lloviznando, por un poquito la intemperie, pero nada, de lo que te decía es que creo que vamos a tener en las próximas 2 semanas mucho enfrentamiento, ¿no? Una bancada muy hostil. Mira, la actitud robotizada es la que a mí me ha sorprendido, ¿no? O sea, que te digan no aplaudes, y no aplaudes, pero ni siquiera un poquito, ¿no? Algún nivel de espontaneidad, ¿no? Corea, Keiko presidenta, si todo el mundo sabe que Keiko perdió, ¿presidenta de qué? Salvo que sea la presidenta del Congreso, ¿no? O sea, por interpósita persona. Entonces, esas actitudes dejaron mucho que desear, no solo porque hubieran mandatarios extranjeros que, en fin, ya están acostumbrados ellos también en sus países a sufrir más o menos de lo mismo, sino porque al final de cuentas anuncia en un mensaje que estaba pidiendo a Unión, Concordia, ¿no? Anuncia bronca, ¿no? Y la bronca solo va a perjudicar a 2 personas. Una es la señora Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Porque inmediatamente va a ser culpada, es una tontería política, de que no se aprueben leyes e iniciativas en beneficio del pueblo. Y 2, al pueblo peruano. Esos son los 2 personajes que van a ser los perjudicados por culpa de esta majadería. Entonces esperemos que las majaderías se pasen rápido y comiencen a concentrarse. Yo creo que Fernando Zavala es un hombre muy ponderado, muy tranquilo. Yo nunca lo he visto pelearse con nadie, lo conozco hace varios años, pero sí creo que va a ser sometido a toda clase de humillaciones en el Congreso. Lo van a maltratar, van a comenzar a censurar ministros uno por uno, y es posible que lo obliguen a hacer cuestión de confianza a las facultades, a tal punto que no se la den, simplemente para que se vaya y le marquen el piso bien clarito a Kuczynski, que acá se votan ministros cada vez que les da la gana, ¿no? Claro, nunca van a censurar 2 gabinetes, porque es evidente que el segundo gabinete censurado, Kuczynski cierra el Congreso. Pero ya hablar de vacancia por no respetar la investidura presidencial es ridículo. Ahora, ¿tienen los votos para vacarlo? Por supuesto que tienen los votos para vacarlo. Bastan los votos a prisa y están al otro lado, ¿no? Es el problema. Ahora, ahí tendría que asumir la presidencia el presidente Vizcarra, después Mercedes Arauz, en fin, se armaría realmente un escándalo
y un escándalo que no sería apoyado para nada por el pueblo, porque yo creo que la gente ha visto con mucha simpatía los gestos de espontaneidad de las últimas 48 horas, que no son habituales en presidentes, que suelen ser mucho más pomposos, digo yo, mucho más ridículos por pomposos que lo que hemos visto en un presidente que tiene 78 años y que saca su pañuelo porque no se quiere quemar la cabeza, lo cual me parece perfectamente lógico y práctico, ¿no? En fin. Muy bien, Rosa María, sí, te estamos escuchando perfectamente y el gobierno espera lograr acuerdos mínimos para el voto de confianza. ¿Qué tendría que hacer Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, para lograr ese voto de confianza? Lo haremos contigo luego de la pausa, ¿te parece? Gracias, perfecto. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Mañana será un día clave, según comentan algunos medios de comunicación. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la titular del Congreso, Luz Salgado, sostendrán una reunión en Palacio Legislativo que, más allá de ser un acto protocolar, pues va a marcar el inicio de las relaciones que en los próximos 5 años el gobierno y el Parlamento de mayoría fujimorista van a tener. En resumen, Rosa María, ¿qué tendría que hacer Fernando Zavala para lograr ese consenso tan esperado? Mira, hay dos formas de hacer esto, obviamente, mañana viene la parte formal si quieres, pero ¿qué es lo que dijo Kuczynski al país que ha horrorizado tanto a los fujimoristas? Claro, lo que ha dicho es lo que se hace en la política en el resto del mundo. Tú averiguas cuáles son las necesidades de los congresistas, las locales, y simple y llanamente les ofreces lo que necesitan. Es decir, cada congresista que ha llegado al Congreso viene con una agenda propia, de su propia población, porque vienen de lugares muy remotos y de muy distintos del país, con realidades completamente heterogéneas. Entonces, no todos quieren lo que Keiko Fujimori necesariamente quiere, quieren cosas muy concretas, cosas que el Congreso no les puede dar, pero que sí les puede dar el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que se hace es se negocia con obras concretas contra votos concretos. Así se hace política en todas partes del mundo, nadie tiene que horrorizarse por eso. Lo único importante es que Fernando Zavala tiene que averiguar qué necesita cada congresista para su población, no para ellos, obviamente, ¿no? ¿Qué necesitan para el progreso de su gente? Y eso implica, pues, tener un conocimiento muy de detalle, ¿no es cierto?, de las necesidades locales, de los presupuestos locales, y eso implica un trabajo de político, de operación política, ¿no es cierto?, con operadores políticos de todo el país que sepan, por ejemplo, qué necesita la gente de Amazonas, qué necesita la gente de Puerto Maldonado, más allá de sus preferencias políticas que esperan de su congresista. Y ese congresista querrá servir para poder ser reelecto primero a su población antes que a nadie. Entonces, si le ofrecen algo muy esperado y muy concreto para su población, que es factible y se puede hacer dentro de los límites presupuestales, pues estoy seguro que tendrá el voto de ese congresista. O sea, a mí me parece que la carretera a Iquitos es un sueño un poco extraño, ¿no? Porque es difícil de cumplir. Pero me sorprendió muchísimo que los congresistas de Loreto no se paren a aplaudir, porque finalmente esa es una aspiración del pueblo loretano, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo logran, con mucha paciencia y trabajo muy fino de inteligencia política, establecer cuáles son esas necesidades y cómo llegar a ellas. Eso se hace, como reitero, en todos los congresos del mundo. Ahora, si tú a los congresistas de la oposición no les ofreces nada y estás en franca minoría, pues no esperes que te den pues mucho, sino simplemente te darán lo que sus líderes digan que les tienen que dar, por acuerdos políticos de cúpula, pero ya no por acuerdos políticos individuales. Entonces yo sí creo que ahí va a haber un gran cambio en la forma de hacer política en los próximos 5 años. Ojalá que Fernando Zavala tenga esa muñeca para lograr esos cambios puntuales, ¿no? Salvo, como reitero, los que quieran figurar dentro de la cúpula, que en este momento son los menos, porque la verdad es que hay muy pocos voceros del fujimorismo y el anonimato les permite, en cierta forma, pues, velar por sus propios intereses, ¿no? Claro. Sobre todo teniendo en consideración que las posibilidades de Keiko Fujimori, en una actitud beligerante y violenta contra el gobierno que ni siquiera ha empezado, no le va a dar mucho rédito a futuro. Entonces,
ese congresista nuevo pues pensará que tal vez sea mejor dar alguna vez su voto a cambio de obtener algo mucho más concreto para su pueblo y poder conseguir su reelección. Eso es lo que creo. Rosa María, en cuanto a la entrevista del diario El País, que por cierto pues ha generado bastante comentarios esta mañana, la consecuencia o la secuencia que tiene esta entrevista nos da un punto de vista interesante de cómo se ve el país de aquí hacia afuera. Luego del punto que has comentado, le preguntan a Pedro Pablo Kuczynski si esperaba las protestas de los fujimoristas cuando asumió el mando, y él dijo no, y tampoco aplaudieron nada de lo que dije, creo que son malas maneras, pero tengo el cutis de cuero. Luego le preguntan sobre Alberto Fujimori, como si fuera un elemento de negociación, y ha dicho, si el Congreso saca una ley de inspiración general que le permita cumplir su sentencia en casa, yo la firmaré, pero no lo va a indultar, y lo ha confirmado una vez más. Una vez más, y lo ha dicho 100 veces. O sea, lo ha dicho una y otra vez, y creo que el mensaje es clarísimo. No lo va a indultar porque no lo puede indultar. Tendría que indultarlo solamente por razones humanitarias, y esas razones no existen. O sea, ya lo hemos explicado en el programa varias veces. El indulto humanitario implica que una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa, discapacitante, y que además que a la persona le haga daño estar en la cárcel. Ninguna de esas condiciones se cumple. Y mientras eso sea así, pues no hay nada que discutir. Simplemente no lo puede indultar y no lo va a indultar. Leyes de carácter general para personas mayores de 80 años, etcétera, siempre se pueden dar, ¿no? En esa situación sí. Bueno, no sé qué más, Ismael, porque tengo que abandonarte, mi misión secreta continúa. Ya. Correcto, hay muchos temas por abordar, por cierto, de esta entrevista que ha concedido el diario El País. Solo un anticipo de lo que haremos mañana. Correcto, mañana también habrán más comentarios con referencia a este tema, Rosa María. Te agradecemos la comunicación y el día de mañana estaremos contigo aquí en A Pensar Más. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos y bueno, también gracias por los comentarios a todos sobre nuestro programa de carácter histórico que hemos tenido el 29 y el 28 de julio. Así buenísimo. Que mil gracias a todos por estar ahí. Vamos a tener un cachito de eso aquí en esta edición de programa también, a pedido del público. Ponlo. Pausa, vamos a retornar. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más. ¿Qué más es lo que se ha dicho sobre el discurso presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y las expectativas que tienen las diferentes bancadas al nuevo gobierno? Sobre las diferencias que hay en el plan de gobierno y del partido liderado por Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que ellos se oponen a bajar el impuesto general a las ventas, se refiere a los fujimoristas, pero argumentó que bajarlo es bueno, porque es un impuesto indirecto que va directamente a la vena del más pobre. Es decir, ha explicado que un IGB alto promueve la informalidad, que en el Perú representa un 60% de la fuerza laboral. Cabe anotar que Pedro Pablo Kuczynski, y ustedes lo recordarán, ha prometido en su primer discurso que va a reducir al 30% la informalidad hacia el bicentenario. De otro lado, el mandatario ha indicado que el punto divisorio entre la izquierda y la derecha es la minería, por lo que para entenderse con el Frente Amplio hay que trabajar en el agro y la educación. Yo considero que hay más diferencias, no solo la minería. Sin embargo, estos son los que, digamos, con algo de trabajo se puede llegar a un consenso aceptable. Pero vamos a escuchar qué es lo que han dicho algunos congresistas de diferentes bancadas sobre el discurso presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, que duró un poquito más de 30 minutos. ¿Qué es lo que ha dicho Alberto de Belaunde y luego Carlos Brus, ambos de Peruanos por el Cambio? Los escuchamos. Lo que hemos visto el día de hoy, hemos escuchado del presidente Kuczynski, es un discurso que retoma la tradición republicana de los discursos del 28 de julio. Yo celebro que el presidente Kuczynski haya retomado la tradición de un presidente que muestra la visión del país, una visión que nos incluye a todos, tocando todos los temas que son realmente importantes para el país. Ya el desarrollo, y esto ha sido la tradición constitucional a lo largo de nuestra república, el desarrollo de esta visión en propuestas concretas corresponde al primer ministro, y por eso es que se presenta ante el Parlamento, y el Parlamento es el que le brinda o no su voto de confianza. Acá, como lamento también que en todo el discurso presidencial ni una sola vez la bancada fujimorista haya aplaudido al presidente.
Le recuerdo a la bancada fujimorista que el presidente Kuczynski es el presidente de todos los peruanos y hay un mínimo de cortesía en un evento protocolar. ¿Piensa usted que esto es parte de la reacción que tendrá el fujimorismo? Es decir, ¿esa será una actitud que tendrá estos 5 años? Yo espero, honestamente, por el bien del país, que esta actitud cambie. Efectivamente ha sido un mensaje distinto, es un mensaje que es alguien que está asumiendo el mando recién y que lo que nos transmite los peruanos es una visión de lo que queremos como país hacia el 2021. Hace tiempo que no escuchábamos eso, estamos un presidente que nos diga a dónde quiere llegar hacia el 2021 y ya será el primer ministro el que dará las medidas concretas de qué cosas se van a hacer de manera específica cuando venga aquí a pedir el voto de la ciudad. Declaraciones de Alberto de Belaúnde en principio y luego de Carlos Brus, ambos de Peruanos por el Cambio, obviamente, en la fila de la opinión acertada con referencia a el mensaje que duró 39 minutos de Pedro Pablo Kuczynski, son del mismo partido, pero ¿qué es lo que han dicho los opositores? Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular, ha dicho que de poco o nada calificaría el mensaje presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Las aspiraciones de PPK para Lourdes Alcorta son difíciles de creer y que pretende que el próximo año en tema de seguridad no va a haber ladrones en las calles. Vamos a escuchar qué ha dicho Lourdes Alcorta. Con respecto al discurso, bueno, es como recordar a Martin Luther King, ¿no? I have dream, yo tengo un sueño. Es un discurso que duró desde las 11:10, 11:15 hasta aquí para las 12, donde ha hablado muchas generalidades, con mucho idealismo, con mucha esperanza, con mucha ilusión, pero realmente poco reales. O sea, pretender que el próximo año solamente en el tema de seguridad no va a haber ladrones en las calles, eso es bien difícil de creer. Que la desnutrición y la tuberculosis va a desaparecer de acá a un año, eso no es factible ni viable. O sea, queremos todo lo que he dicho que suceda. Todos los presidentes que vienen al Congreso a dar su discurso de inicio, de quinquenio, explica exactamente lo mismo, podemos sacar todos una grabadora y repetirlo. Es lo que todos queremos. Nosotros no vamos a obstruir a ninguna propuesta que venga bien para el Perú. Vamos a contribuir, vamos a hablar todo que sea bueno. No vamos a una bancada obstruista, ni siquiera vamos a estar en una situación de beligerancia en absoluto. Pero la cosa es bien clara, el mensaje en realidad no con nada. O sea, que los niños aprendan inglés, francés, alemán, quechua y todo. Vamos a ver cómo lo hace, que la salud, la educación se solucione en un año, que agua y desagüe tengamos todos. Es bien difícil. ¿Por qué no aplaudieron ni una sola vez? Lourdes Alcorta y su ácido comentario. Ella es de Fuerza Popular, por cierto, imaginamos pues que es una opinión que comparten muchos de los parlamentarios que se encuentran ahora en el Congreso de la República. Por su parte, ¿qué ha dicho la izquierda? Un elemento importante también y que tiene cierta fuerza dentro del Congreso de la República. La legisladora del Frente Amplio, Marisa Glave, ha señalado que el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue positivo en temas concernientes a la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Ha resaltado el interés de reducir la desigualdad impulsando la recuperación del crecimiento económico y los niveles de inversión a favor de los más pobres. Marisa Glave. Cosas que me parecieron muy positivas en el discurso. Una fue la mención a los derechos humanos y el reconocer los compromisos suscritos con los familiares de las víctimas y comprometerse que el Estado iba a mantener esa política. Eso me parece, la verdad, importante para el país. Me gustó mucho que hablara de un sistema de salud integrado. Creo que eso anuncia, ojalá sea un anuncio de una posible revolución en temas de la salud. Y además, no como hasta ahora, fragmentaria y dependiendo del tipo de acceso que tiene, sino habló de la universalización del servicio de salud trabajado de manera integrada y pensada en un enfoque con el paciente. Eso también me parece muy positivo. Digamos, en salud es interesante porque en salud hasta ahora hemos tenido la costumbre de pensar siempre en parcialidades y en fragmentos y en distintos sistemas y casi nunca en la necesidad de la universalización. A mí eso la verdad me ha gustado, me ha llamado la atención y también me gustó mucho la mención a la igualdad de género, ¿no? Porque una de las preocupaciones que varios teníamos era si este gobierno mantendría la línea de igualdad que se prometió al comienzo en la campaña. Marisa Glave, que ha hablado también sobre su apreciación con referencia al discurso presidencial de Pedro Pablo Kuczynski de 39 minutos, dado el 28 de julio, presentando pues la opinión del Frente Amplio, que también pues tiene un número importante de congresistas, aunque no son la mayoría absoluta. Por su parte, y esto ya para terminar este bloque de opiniones, hemos tenido opiniones bastante diversas, terminamos con Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano, quien ha cuestionado que a su parecer el presidente Pedro Pablo Kuczynski
Kuczynski no haya dado un solo detalle de su plan de gobierno en el mensaje a la nación que ofreció el 28 de julio. Detalles que, por cierto, se van a presentar luego que serán presentados luego por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. En 39 minutos, ¿qué tanto se puede decir? Señor Mulder, lo escuchamos. La verdad que me disculpa el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero cuando empecé a analizar su discurso, recordé el famoso vals de Serafina Quinteras que termina diciendo: y las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón. Solo le faltó decir eso, porque la verdad es que ¿quién va a estar en contra de todo lo que se está soñando? Pero es la obligación del presidente de la República marcar la cancha. No hizo un solo detalle, solamente hizo un dechado de buenas virtudes. Y la verdad es que todos estamos de acuerdo en eso, pero el presidente no entra solamente para expresar sus deseos, sino para conducir al país hacia esos deseos, y no nos ha dicho cómo. Mauricio Mulder, en su opinión, en esa línea, el parlamentario aprista ha dicho que es una obligación del presidente de la República marcar la cancha, es lo que ha dicho en su mensaje a la nación, más allá de lo que su primer ministro exponga al pedir el voto de confianza al Congreso de la República, como que si estuvieran esperando ese discurso con cierto aire de desacuerdo. En fin, es la opinión de Mauricio Mulder sobre la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski de formalizar el país a un 60%. El aprista ha dicho que se trata de un sueño que todos tenemos, pero que todos los gobiernos lo han intentado y es extremadamente difícil. El APRA también ha sido gobierno en 2 oportunidades. Vamos a ver si lo que dice en ese sentido es así. Vamos a continuar, amigos, con más información. El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que la prórroga del estado de emergencia en el Callao no es sostenible a un largo plazo y que va a analizar el tema con el ministro del Interior. Lo ha dicho en declaraciones también a su salida del Congreso de la República el pasado 28 de julio. Lo escuchamos. Eso lo tendremos que hablar con el ministro del Interior y luego les contaré. Nos vamos a enterar del tema y haremos lo necesario. ¿Cuáles son los puntos positivos o negativos de una situación de esta naturaleza? Mire, lo que pasa es que eso lleva más policías al Callao y reduce el número de policías en otros sitios. O sea que eso eso no es una situación sostenible a largo plazo. ¿Cuál va a ser la primera medida que va a tomar? La primera medida que vamos a tomar es ver bien cómo podemos, en un plazo corto, mejorar la situación de seguridad ciudadana. Declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, quien ha dicho que no es sostenible en un largo plazo la prórroga del estado de emergencia en el Callao y que es un tema que obviamente tiene que discutir con su ministro del Interior, Carlos Vaz Sombrío, a quien por cierto nombró como ministro de Defensa en un hecho anecdótico, sucedió también el pasado 28 de julio y que bueno, no es muy relevante en cuanto a ese tema, solamente no pasa de ser un hecho anecdótico. Pues uno de los puntos importantes que se va a abordar, por cierto, es el tema de la seguridad ciudadana y si hablamos del Callao, pues el tema es bastante enfático, no es sostenible a largo plazo y se va a analizar el tema con el ministro del Interior. Continuamos entonces. El mandatario Pedro Pablo Kuczynski ha señalado en esta entrevista sostenida a medios internacionales sobre un eventual apoyo de Fuerza Popular a su gestión que no espera una gran colaboración. De otro lado, el mandatario indicó que el punto divisorio entre la izquierda y la derecha es la minería. Eso lo habíamos visto hace instantes. Y para llevar a cabo la revolución social que tanto se ha anunciado para este gobierno y que hizo mención en su mensaje a la nación de 39 minutos, el jefe de Estado ve el agua y la sanidad como la ruta hacia la modernidad. El programa para dotar de agua a todos los peruanos debería generar 500.000 de puestos de trabajo, es lo que ha estimado Pedro Pablo Kuczynski. En esa línea, el presidente indicó que para que el Perú deje de ser retrógrado, que básicamente es como empezó esta entrevista, hay que reactivar la economía destrabando los 10 o 15 grandes proyectos que están atascados. Y un punto que mucho se ha comentado de esta entrevista tiene que ver con el momento en que parafraseó a Zabalita de una de las obras de Mario Vargas Llosa. Perú va a empezar a dejar de estar jodido, es lo que le preguntaron en el diario El País, y él ha dicho, bueno, aún hay mucha gente que está así y hay que desjoder el Perú
y eso cuesta plata, ha dicho Pedro Pablo Kuczynski en esta paráfrasis bastante interesante y que por cierto ha dado muchos comentarios en las redes sociales en general. Es lo que ha manifestado en entrevista Pedro Pablo Kuczynski, quien ha reiterado que hay que hacer una revolución social. El mandatario señaló sobre un eventual apoyo de Fuerza Popular a su gestión que no espera una gran colaboración. En general son los temas abordados en esta entrevista concedida al diario El País, con esta interesante frase desprendida de una de las obras de Mario Vargas Llosa, específicamente Conversación en la Catedral. Si tienen tiempo de darle una leída a esta obra que ha sido muy connotada a nivel internacional, háganlo. Esa expresión está precisamente allí. Hacemos una breve pausa, retornamos con más información para ustedes. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos con ella. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y lo prometido es deuda, lo comentábamos hace instantes con Rosa María Palacios y efectivamente durante el 28 de julio en la programación especial que las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco han tenido en sus espacios, hemos presentado una interesante entrevista sobre la historia de nuestro país, la historia del Perú. Si ustedes la escuchan completo, y por cierto hoy la tendrán todos a través de la página de YouTube de Sodomco, se van a dar cuenta que la política en general no ha evolucionado mucho, que básicamente es así como está, y que cambian los personajes y las circunstancias, pero es básicamente la misma. La entrevista la hizo Rosa María Palacios con el doctor Eduardo Torres, profesor de historia, y con la doctora María Luisa Palacios, que también es historiadora. Tenemos un extracto de esta interesante entrevista realizada para el programa especial por Fiestas Patrias, que queremos compartir con ustedes, que quizás no la hayan podido escuchar en su integridad y que, como ya dije, la van a poder escuchar más adelante en la página de YouTube de Sodomco. Hoy mismo la colgaré, no se preocupen por eso. Ahí está, adelante. Estamos hablando de estos acontecimientos tan especiales que 200 años después hacen que nos sigamos reuniendo, ¿no es cierto?, para celebrar la independencia del Perú. La independencia como fecha central, ¿no es cierto?, es la de Lima, la del 28 de julio de 1821. Ahora, lo que yo nunca he tenido muy claro es que, claro, es un ejército de 4.000 hombres, pero ¿por qué se retira Abascal? ¿No es cierto? O sea, no, porque Abascal ya se había ido mucho tiempo antes. La Serna dice, retiro el ejército español y lo llevo a la sierra. No parece Pezuela, pero no parece una movida muy inteligente, ¿no? Dejar Lima desguarnecida para ir a pelear y esperar arriba, ¿no es cierto? Y esperan 3 años finalmente para pelear, aunque después de que San Martín llega, se retira San Martín y vuelven a entrar a Lima. Entonces hay una entrada y salida que debe haber sido además mucho más confusa para la gente acá, porque imagínate, los que firman el acta de la independencia en 1821, ¿no es cierto?, se va a San Martín y el virrey regresa. Pero mira, es interesante porque las batallas decisivas en 2 acontecimientos muy importantes en la historia republicana, que han sido las batallas por la independencia y la guerra con Chile, las batallas finales se han librado en la sierra. ¿Ah, sí? Claro, porque más la campaña de la Breña es en la sierra, y Junín y Ayacucho es en la sierra. O sea, que tú dices que finalmente las campañas decisivas de la historia de la República del Perú se han librado en la sierra. Claro. Sí, no en la costa. Bueno, probablemente porque en ese entonces la costa estaba más desconectada, era un desierto árido, ¿no es cierto?, cruzado por pocos valles. Lo que ocurre es que nosotros tenemos la idea que Lima siempre fue el centro, y eso es un fenómeno del siglo XIX en adelante. Es algo que tal vez debería rescatarse del virreinato. En esa época no había centralismo. Es decir, Lima era la capital cortesana y simbólica, porque ahí estaba la soberanía del virrey, ¿no? Pero Trujillo funcionaba como un eje, Arequipa funcionaba como un eje, Cusco funcionaba como un eje importantísimo. Y una de las grandes lecciones que nosotros debemos aprender, y que el siglo XIX lo demuestra, es que tomar Lima no significaba ganar una guerra. Las guerras en el Perú siempre se ganaron en la sierra, en los Andes serranos, porque ahí estaba concentrado el poder en toda su gloria, por así decirlo. Ahí estaba la riqueza, ahí estaba la población, ahí estaban las minas, ahí estaba todo. Entonces, dejar Lima era lo más inteligente. Claro, se explica ahora mejor, visto así, se explica ahora mejor por qué se abandona Lima, pero visto con los ojos de hoy, es decir, ¿por qué abandona la capital? Es una tontería. No había mucho que abandonar, digamos.
más había que defender arriba, ¿no es cierto?, en los Andes que pelear aquí en la costa. Los chilenos se quedaron pues 4 años en Lima y eso no significó la derrota del Perú. Una ocupación de 4 años, la gente tampoco lo recuerda muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú seguía rebelde en otras partes del territorio, ¿no? Lima puede caer. Cuando la sierra cae es cuando el país ya está perdido, ¿no? Claro, y eso fue lo que los españoles trataron de retrasar. Ahora, desde el lado español, ¿no era inevitable ver que iban a perder? Bueno, quisieron regresar en 1866, o sea, no lo veían tan, estuvieron en negación durante bastante tiempo, ¿no? 40 años, ¿no? Claro, pero digamos, ¿no era inevitable entender que las colonias ya no iban a ser colonias? Bueno, pero te resistes hasta donde puedes, pues, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que además, el virreinato más poderoso de América del Sur era el Perú. Lógico. Entonces, por eso es que la lucha acá es más larga, ¿no? Ahora, en el tema de financiamiento, ¿no?, que luego surge un problema muy complicado, porque hay una consignación de deuda interna larguísima, pero la expedición de San Martín, ¿quién la financia? O sea, ¿cómo llega San Martín con 4.000 hombres a Lima, si es que no había un financiamiento? ¿Quién pagaba esto? Acá nuestro historiador. Lo que pasa es que ese es el lado feo, pues, ¿no? De esta historia. Las guerras cuestan, y cuestan mucho, y más aún cuando son guerras de ocupación. O sea, mantener a un ejército fuera del territorio al que pertenece es carísimo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues algo que la gente no quiere pues recordar, ¿no? El famoso cupo, muy forzado, a las élites, la prestación de dinero que se pagan a través de bonos. Que se pagarán después. Décadas después. Claro, el guano paga la deuda. Así es. La deuda de dependencia. O saqueo. Claro. Saqueo ahora, del que no quiere pues apoyar a... Ahora yo pienso, transportar 4.000 hombres por mar, ¿no es cierto? Imagínate, de Valparaíso al Callao, requiere una flota importante, ¿no? No, y problemas económicos que tuvo San Martín porque salió peleándose con Lord Cochrane justamente por una cuestión de dinero. O sea, no le pagaban a Lord Cochrane y él pues creo que se fue o tuvo serios problemas, ¿no? Entonces era una situación pues compleja, ¿no? ¿Por qué los peruanos aceptaban eso o por qué lo toleraron? Porque en realidad pues después San Martín mostró ese afán de querer negociar y decir ya, tal vez lo mejor sea la independencia, pero trataremos de no cambiar las estructuras sociales. Exactamente, mantengamos una monarquía. Mantengamos una monarquía para América, que en realidad no es que estuviera loco San Martín, como mucha gente piensa, sino que dijo, fíjense, yo lo que veo acá, y que también lo veo Bolívar después, es el caos. Veo el anarquismo. Lo que voy a ver es unas colonias independientes anárquicas y tenemos que crear alguna estructura gubernamental que sea ordenada. Ninguno de los dos tuvo éxito, por cierto. Mira, cuando San Martín se fue del Perú, le dijo al Congreso, no he traído las palabras porque son bien bonitas, que espera que no se desate una anarquía en el país. Ya, porque depositen su fe en el Congreso, creo que algo así dice. Ya, porque si no lo hacen, la anarquía los va a devorar. La anarquía los va a devorar, sí me acuerdo de esas palabras. Ya, y o sea, lo que dice se cumple después, porque la primera etapa, o sea, la república inicial, cuando yo le estudio con los alumnos, es un caos. Es bien difícil de entender. Siempre le preguntas, ¿quién fue el primer presidente del Perú? Un momentito. Claro, depende. ¿No? ¿Rivadavia o Torretagle? Entonces comienza el lío. Y uno termina preso en el Real Felipe, acusado de traidor. Y era el primer presidente del Perú. Entonces es como si tú le dijeras a los americanos que George Washington no termina preso por traidor. Claro. Es inconcebible. No, y San Martín termina en el destierro. En el destierro, como profesor, como tutor, con una vida muy modesta, muy sencilla, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, y Bolívar, no te quiero contar, muere pues tuberculoso, absolutamente frustrado con la independencia. Mira, yo me acuerdo cuando fui la primera vez a Buenos Aires y buscaba la tumba de San Martín, o sea, la tumba de San Martín no me impresionó para lo que yo pienso que había hecho, ¿no? Claro. Porque es una tumba, está en la catedral, pero es pequeña. Claro, ¿no? Es muy sencilla. Muy sencilla para lo que hizo, ¿no? Claro. Entonces me imagino que después ya No, es que tal vez en la construcción de la nación argentina, San Martín es
hombre muy lejano, porque la nación argentina se construye con las migraciones, ¿no? Con las grandes migraciones europeas. En cambio, para nosotros, que somos más coloniales aún, y tenemos una gran riqueza colonial, la construcción de nuestra nación se construye en un gobierno, en un estado milenario, o sea, que es prehispánico. Entonces, tal vez esa sea la diferencia, pero efectivamente, San Martín es una persona que se va de aquí, pero digamos, estábamos en que San Martín proclama la independencia, reúne un congreso, por primera vez en la historia del Perú, con figuras importantes además, o sea, no era cualquier congreso, o sea, Bartolomé Herrera, no sé, La Victoria, o sea, una Pizarro, perdón, son gente intelectualmente destacada para su época, ¿no? Reúne el congreso gente de valía, digamos, que conocía las Cortes de Cádiz, que estaba instruida, ¿no? Y no pueden ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que y es bastante notorio, uno se da cuenta que en el Perú la memoria histórica del peruano recuerda con mucho cariño a San Martín, si lo comparamos con Bolívar, es decir, la plaza más bonita de Lima es la Plaza San Martín. No, según Marta Gil, Bolívar, que era un jabón. ella es gran admiradora de la figura de Simón Bolívar, ¿no? Cosa contraria pasa con Bolívar. A Bolívar lo tenemos pues olvidado. Lo acusamos de haber balcanizado América, lo acusamos de haber desmembrado el Perú, lo acusamos de haber creado Ecuador, de haber creado Bolivia. Se le acusa de eso sistemáticamente, ¿no? Es que frente a San Martín, es lo que quería rescatar de San Martín, ¿no? San Martín es muy ingenioso al interpretar la sociología del peruano. Él se da cuenta que los peruanos son conservadores y promete la monarquía. Se da cuenta que los peruanos son muy leales a las viejas tradiciones. No pretende anular los privilegios de la nobleza. Incluso, digamos, con la esclavitud hace algo que es inteligente, es decir, ya los nacidos a partir de serán libres, pero no voy a abolir la esclavitud hoy día porque dejo sin mano de obra a todos los que están apoyando. San Martín tenía eso, pues llegar a ese punto medio, ¿no? Claro. Negoció con los españoles, claro, con el virrey, cosa que no se esperaba. Estuvo en contra de San Martín. ¿Qué cosa? Tener a un Vladimiro Montesinos, por así decirlo, que era Bernardo Monteagudo, que hacía el trabajo sucio del protectorado, claro, persona cruel, intransigente, que tenía todo un sistema de inteligencia represor. Y que lo matan terriblemente. Se vengan de él después en tiempos de Bolívar, ¿no? Sí, lo matan de una manera horrenda, creo. Y el otro gran error de San Martín es que no gana pues ninguna victoria militar. Ese es el tema, claro, no es un general victorioso, digamos. Lo es porque venía con las victorias de atrás, ¿no es cierto? Pero no las tiene en el territorio del Perú. Y como no logra eso, pretende hacer una cosa que también, por eso yo creo que la gente lo recuerda, ¿no? Mueve a la opinión pública como diciendo, ya, discutan ustedes qué sistema quieren, y gana la República y él se va. Y gana la República por una cuestión también muy interesante. Lo que pasa es que nadie compara con lo que está pasando en Europa. Es 1823. Claro. En 1823 la monarquía española estaba en una crisis tan tremenda, tan patética, tan ruinosa, que ya la monarquía no era garantía de nada. Entonces los peruanos dicen, ya, si nos quedamos con esta monarquía que no es garantía ni de justicia, ni de poder, ni de hegemonía, mejor optemos por este experimento que nos propone. Experimento llamado República, ¿no? Que sale realmente del diálogo de los diálogos de Platón. O sea, no hay otro referente salvo los Estados Unidos. Claro, porque la división de poderes, pues. Claro, pero... Y la República. Pero era muy nuevo. Era muy nuevo. La Constitución de Estados Unidos es 1783. La Constitución es 1783, me parece. Claro, entonces tendría pues 30, 40 años, no había más... Con un presidencialismo también muy incipiente, que no adopta finalmente el Perú. En fin, vamos a hacer una pausa, porque ya llega Bolívar, no nos hemos olvidado de él. San Martín ya está a punto de irse. Yo solamente quiero recordar que la primera disposición que da el Congreso es la prohibición de la contratación de parientes, 1821. En el año 2016 tenemos el mismo problema y lo seguiremos teniendo.
Ahí estaba Rosa María Palacios y sus invitados, hay que reiterarlo, son el doctor Eduardo Torres, profesor de Historia, y la doctora María Luisa Palacios, historiadora, quienes han dado su opinión sobre lo que es la República en este segmento de ese programa especial que habíamos ya difundido el 28 de julio, y reitero, estaremos subiendo a internet en nuestro canal de YouTube, página de YouTube se dice, ¿no? Sodonco, donde ustedes podrán escucharla en su integridad. Vámonos con algunos puntitos importantes. Se cumple el plazo judicial para Alejandro Toledo, que no ve la cosa muy buena en los próximos días. Esta semana finaliza la incautación de la casa de playa de Alejandro Toledo. Esta semana se cumple el plazo de 10 días dispuesto por el 16º Juzgado Penal de Lima para que el exmandatario Alejandro Toledo retire sus pertenencias de su casa de playa de Punta Sal, en Tumbes, con el fin de que se concrete la incautación del inmueble como parte del proceso penal abierto por el caso Ecoteva. Esta medida cautelar empezó a ejecutarse el lunes pasado por el juez Abel Concha y le dio el referido plazo al expresidente cuando la fiscal Manuela Villar y representantes del Poder Judicial y de la Comisión Nacional de Bienes Incautados ya habían viajado a la región norteña y se encontraban en dicho balneario. Esta propiedad fue adquirida por Toledo y su esposa Elian Karp en el mes de agosto del año 2011 y por ella pagaron $277,308. Este monto fue cubierto con fondos de la empresa costarricense en octubre del año 2012. La medida cautelar es para incautar esta vivienda, pero no los muebles y diversos artículos que están en su interior. Panorama, digamos, también sombrío para el señor Alejandro Toledo, quien ya tiene estos plazos. Santos, me considero un perseguido político. El gobernador electo Gregorio Santos, quien recientemente salió de prisión por exceso de carcelería, niega responsabilidad en que el Frente Amplio no pasará a la segunda vuelta. El gobernador electo de Cajamarca, Gregorio Santos, reiteró que se considera un perseguido político y señaló que espera que el Jurado Nacional de Elecciones le entregue sus credenciales como autoridad regional luego de recuperar su libertad tras 25 meses de prisión preventiva. Nunca debieron detenerme, dice, y me considero un perseguido político que ha sido golpeado por el Estado de manera abusiva y arbitraria. Nunca se me ha reconocido ser gobernador regional y ahora estoy a la espera de que se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones con respecto a su nueva situación judicial. Asimismo, ha insistido en que a pesar de que le permitieron inscribirse como candidato presidencial para participar en las últimas elecciones generales, le habían impedido realizar campaña electoral porque estaba recluido en el establecimiento penitenciario de Piedras Gordas en Ancón. Gregorio Santos, 9:00 a.m, nos vamos. Mañana a las 8 de la mañana en punto estaremos nuevamente conectados con todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación para una nueva edición del programa A Pensar Más con Rosa María Palacios desde nuestros estudios. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Ladrones en las calles. Vamos a escuchar qué ha dicho Lourdes Alcorta. Con respecto al discurso, bueno, es como recordar a Martin Luther King, ¿no? I have dream, yo tengo un sueño. Es un discurso que duró desde las 11:10, 11:15 hasta 10 para las 12, donde ha hablado muchas generalidades, con mucho idealismo, con mucha esperanza, con mucha ilusión, pero realmente poco reales. O sea, pretender que el próximo año solamente en el tema de seguridad no va a haber ladrones en las calles, eso es bien difícil de creer. Que la desnutrición y la tuberculosis va a desaparecer de acá a un año, eso no es factible ni viable. O sea, queremos todo lo que he dicho que suceda. Todos los presidentes que vienen al Congreso a hacer su discurso de inicio, de quinquenio, explica exactamente lo mismo. Podemos sacar todos una grabadora y repetirlo. Es lo que todos queremos. Nosotros no vamos a obstruir a ninguna propuesta que venga bien para el Perú. Vamos a construir, vamos a hacer todo que sea bueno. No vamos a una bancada obstruista, ni siquiera vamos a estar en una situación de beligerancia en absoluto. Pero la cosa es bien clara, el mensaje en realidad no con nada. O sea, que los niños aprendan inglés, francés, alemán, quechua y todo. Vamos a ver cómo lo hace, que la salud, la educación se solucione en un año, que agua y desagüe tengamos todos. Es bien difícil. ¿Por qué no aplaudieron ni una sola vez?
Lourdes Alcorta y su ácido comentario. Ella es de Fuerza Popular, por cierto. Imaginamos pues que es una opinión que comparten muchos de los parlamentarios que se encuentran ahora en el Congreso de la República. Por su parte, ¿qué ha dicho la izquierda? Un elemento importante también y que tiene cierta fuerza dentro del Congreso de la República. La legisladora del Frente Amplio, Marisa Glave, ha señalado que el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue positivo en temas concernientes a la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Ha resaltado el interés de reducir la desigualdad impulsando la recuperación del crecimiento económico y los niveles de inversión a favor de los más pobres. Marisa Glave. Cosas que me parecieron muy positivas en el discurso. Una fue la mención a los derechos humanos y el reconocer los compromisos suscritos con los familiares de las víctimas y comprometerse que el Estado iba a mantener esa política. Eso me parece, la verdad, importante para el país. Me gustó mucho que hablara de un sistema de salud integrado. Creo que eso anuncia, ojalá sea un anuncio de una posible revolución en temas de la salud. Y además, no como hasta ahora, fragmentaria y dependiendo del tipo de acceso que tiene, sino habló de la universalización del servicio de salud trabajado de manera integrada y pensada en un enfoque con el paciente. Eso también me parece muy positivo. Digamos, en salud es interesante porque en salud hasta ahora hemos tenido la costumbre de pensar siempre en parcialidades y en fragmentos y en distintos sistemas y casi nunca en la necesidad de la universalización. A mí eso la verdad me ha gustado, me ha llamado la atención y también me gustó mucho la mención a la igualdad de género, ¿no? Porque una de las preocupaciones que varios teníamos era si este gobierno mantendría la línea de igualdad que se prometió al comienzo en la campaña. Marisa Glave, que ha hablado también sobre su apreciación con referencia al discurso presidencial de Pedro Pablo Kuczynski de 39 minutos, dado el 28 de julio, presentando pues la opinión del Frente Amplio, que también pues tiene un número importante de congresistas, aunque no son la mayoría absoluta. Por su parte, y esto ya para terminar este bloque de opiniones, hemos tenido opiniones bastante diversas, terminamos con Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano, quien ha cuestionado que a su parecer el presidente Pedro Pablo Kuczynski no haya dado un solo detalle de su plan de gobierno en el mensaje a la nación que ofreció el 28 de julio. Detalles que, por cierto, se van a presentar luego por parte, que serán presentados luego por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. En 39 minutos, ¿qué tanto se puede decir? Señor Mulder, lo escuchamos. La verdad es que me disculpa el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero cuando empecé a analizar su discurso, recordé el famoso vals de Serafina Quinteras que termina diciendo: y las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón. Solo le faltó decir eso, porque la verdad es que ¿quién va a estar en contra de todo lo que se está soñando? Pero es la obligación del presidente de la República marcar la cancha. No hizo un solo detalle, solamente hizo un dechado de buenas virtudes. Y la verdad es que todos estamos de acuerdo en eso, pero el presidente no entra solamente para expresar sus deseos, sino para conducir al país hacia esos deseos, y no nos ha dicho cómo. Mauricio Mulder, en su opinión, en esa línea, el parlamentario aprista ha dicho que es una obligación del presidente de la República marcar la cancha, es lo que ha dicho en su mensaje a la nación, más allá de lo que su primer ministro exponga al pedir el voto de confianza al Congreso de la República, como que si estuvieran esperando ese discurso con cierto aire de desacuerdo. En fin, es la opinión de Mauricio Mulder sobre la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski de formalizar el país a un 60%. El aprista ha dicho que se trata de un sueño que todos tenemos, pero que todos los gobiernos lo han intentado y es extremadamente difícil. El APRA también ha sido gobierno en 2 oportunidades. Vamos a ver si lo que dice en ese sentido es así. Vamos a continuar, amigos, con más información. El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que la prórroga del estado de emergencia en el Callao no es sostenible a un largo plazo y que va a analizar el tema con el ministro del Interior. Lo ha dicho en declaraciones también a su salida del Congreso de la República el pasado 28 de julio. Lo escuchamos. Eso lo tendremos que hablar con el ministro del Interior y luego les contaré. Nos vamos a enterar del tema y haremos lo necesario. ¿Cuáles son los puntos positivos o negativos de una situación de esta naturaleza? Mire, lo que pasa es que eso lleva más policías al Callao y reduce el número de policías en otros sitios. O sea que eso tenemos que, eso no es una situación sostenible a largo plazo. ¿Cuál va a ser la primera medida que va a tomar? La primera medida que vamos a tomar es ver bien cómo podemos, en un plazo corto, mejorar la situación de seguridad ciudadana.
Declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, quien ha dicho que no es sostenible en un largo plazo la prórroga del estado de emergencia en el Callao y que es un tema que obviamente tiene que discutir con su ministro del Interior, Carlos Vaz Sombrío, a quien por cierto nombró como ministro de Defensa en un hecho anecdótico. Sucedió también. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición. Luego ya del 28 de julio, seguramente muchos de ustedes se vienen recuperando de aquella fiesta o reunión que se ha sostenido por las fiestas patrias, unas fiestas patrias bastante especiales, pues hemos tenido un cambio de gobierno. Pedro Pablo Kuczynski ya inició su periodo de gobierno y en breve tendremos los comentarios, por cierto, de Rosa María Palacios, que estará con nosotros en compañía a través del hilo telefónico. Ella nos va a acompañar durante todo el programa. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha conversado con el diario El País y ha reiterado que su gobierno busca hacer una revolución social, porque el Perú aún es muy retrógrado, ha dicho en este mensaje que ha dado a través de una entrevista concedida al diario El País. Luego del discurso presidencial también se han dado una serie de críticas por parte, por cierto, de la bancada de Fuerza Popular sobre ese tema y muchos más. Opinará Rosa María Palacios en breve. En tanto les cuento que este programa llega gracias al la gentil compañía de las emisoras integradas en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, 1500 amplitud modulada, 105.1 FM. Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín en Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM. Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM. Radio Quillabamba, La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM. Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, 92.5 de la frecuencia modulada. Hay en redes sociales quienes preguntan por qué este programa no sale en señal abierta. Señoras y señores, estamos en señal abierta a través de la radio en estas múltiples frecuencias que acabo de mencionar. Y también estamos a través de la línea en internet, en la página web de las diferentes emisoras que hemos mencionado. En breve, a través de nuestro canal de Sodomco, @Sodomco, en el Twitter, les vamos a dar a conocer cada una de las páginas web y aplicaciones que existen para que ustedes puedan seguir este programa, esté donde esté, con AM, con FM, esté en Lima, en Chimbote, en Trujillo, en Japón, en Estados Unidos, donde esté, para que pueda seguir nuestra señal. Continuamos hablando un poco sobre esta entrevista que ha concedido Pedro Pablo Kuczynski al diario El País y que hoy se convierte pues en el tema más importante a tratar. El mandatario ha señalado sobre un eventual apoyo de Fuerza Popular a su gestión, que no espera una gran colaboración, pero sí que sean neutralmente tolerantes. Ha calificado la negativa de la bancada fujimorista a aplaudir su primer mensaje a la nación como una mala manera y en general, y esta es una opinión personal también, como un gesto muy desagradable para iniciar, digamos, un gobierno en este caso. Es cuestión pues de que ellos evalúen su comportamiento, deben recordar que seguramente tienen aspiraciones políticas a futuro, por lo que deben tener mucho cuidado en las actitudes que toman con referencia a estos temas. Vamos a tener también un audio de Pedro Pablo Kuczynski acerca de las críticas que se han cedido en su contra por parte, por cierto, de la bancada de Fuerza Popular. A ver si las escuchamos. ¿Las tenemos ya de una vez, Eduardo? Vamos a ver si esto es posible. Les cuento pues que Pedro Pablo Kuczynski ha respondido a los que han criticado su mensaje a la nación y dijo que estuvo claro y muy bien redactado. Además, mencionó que pueden criticarlo, pero
que el que está manejando el carro definitivamente es él. Luego dijo que sus ministros darán detalles de los puntos abordados y otros temas en referencia a su discurso, y dicho sea de paso, esto ya está sucediendo en los diferentes medios de comunicación. Hemos hablado de tener un país unido con una reforma social. El mensaje estuvo clarísimo y muy bien redactado. ¿Cree usted que estas críticas son injustas? Mire, a mí las críticas me entran por aquí y me salen por ahí. ¿Ya? Ahora, y este tema de la próxima presentación a nivel del Congreso, los próximos 100 días, ¿en qué se va a enfocar? Mire, se va a enfocar en los detalles de las propuestas que yo hice en mi... Básicamente, ¿cuáles son? Mire, cómo vamos a financiar el agua, qué cobertura va a haber, por qué la reducción del IGB progresiva va a poner plata en el bolsillo de la gente, cómo vamos a hacer para promover la vivienda, destrabar los grandes proyectos, todo eso, todo va a haber mucho detalle. ¿No se han afectado entonces las críticas al mensaje presidencial? Para nada. ¿Cuál será su primera medida, don Pedro Pablo? En el Perú debemos construir. Eso es lo importante. Los argumentos que han presentado de muchos temas, básicamente de fuerza popular, bueno, ellos tienen no han habido medidas concretas. Criticar, pero el que está manejando el carro soy yo. ¿Cuál será, don Pedro Pablo? ¿Cuál será la primera medida? ¿Cuál será? Estas declaraciones las ha concedido Pedro Pablo Kuczynski a los medios de comunicación en general que estaban apostados luego de su salida en el Congreso de la República después de dar su discurso presidencial, que duró algo más de 30 minutos, pero que fue muy concreto y conciso. Para algunos simplemente ha sido inconsistente lo que Pedro Pablo Kuczynski ha contestado con una negativa. Para él sí ha sido consistente y sus ministros darán detalles en los próximos días de lo que él ha apuntado. En la entrevista concedida al medio internacional, el diario El País, se le hizo la consulta. El Perú crece 4% por encima de la media de la región y ha reducido la pobreza a la mitad en la última década. Sin embargo, existe un malestar que ha inflamado por la corrupción y la inseguridad, y estuvo a punto de darle el triunfo al... Entonces, esas actitudes dejaron mucho que desear, no solo porque hubieran mandatarios extranjeros que, en fin, ya están acostumbrados ellos también en sus países a sufrir más o menos de lo mismo, sino porque al final de cuentas anuncia en un mensaje que estaba pidiendo a Unión, Concordia, ¿no? Anuncia bronca, ¿no? Y la bronca solo va a perjudicar a dos personas. Una es la señora Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Porque inmediatamente va a ser culpada, es una tontería política, de que no se aprueben leyes e iniciativas en beneficio del pueblo. Y dos, al pueblo peruano. Esos son los dos personajes que van a ser los perjudicados por culpa de esta majadería. Entonces esperemos que las majaderías se pasen rápido y comiencen a concentrarse. Yo creo que Fernando Zavala es un hombre muy ponderado, muy tranquilo. Yo nunca lo he visto pelearse con nadie, lo conozco hace varios años, pero sí creo que va a ser sometido a toda clase de humillaciones en el Congreso. Lo van a maltratar, van a comenzar a censurar ministros uno por uno, y es posible que lo obliguen a hacer función de confianza a las facultades, a tal punto que no se la den, simplemente para que se vaya y le marquen el piso bien clarito a Kuczynski, que acá se votan ministros cada vez que les da la gana, ¿no? Claro, nunca van a censurar dos gabinetes, porque es evidente que el segundo gabinete censurado, Kuczynski cierra el Congreso. Pero ya hablar de vacancia por no respetar la investidura presidencial es ridículo. Ahora, ¿tienen los votos para vacarlo? Por supuesto que tienen los votos para vacarlo. Bastan los votos a prisa y están al otro lado, ¿no? Es el problema. Ahora, ahí tendría que asumir la presidencia el presidente Vizcarra, después Mercedes Arauz, en fin, se armaría realmente un escándalo, y un escándalo que no sería apoyado para nada por el pueblo, porque yo creo que la gente ha visto con mucha simpatía los gestos de espontaneidad de las últimas 48 horas, que no son habituales en presidentes, que suelen ser mucho más pomposos, digo yo, mucho más ridículos por pomposos que lo que hemos visto en un presidente que tiene 78 años y que saca su pañuelo porque no se quiere quemar la cabeza, lo cual me parece perfectamente lógico y práctico, ¿no? En fin. Muy bien, Rosa María, sí, te estamos escuchando perfectamente, y el gobierno espera lograr acuerdos mínimos para el voto de confianza. ¿Qué tendría que hacer Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, para lograr ese voto de confianza? Lo haremos contigo luego de la pausa, ¿te parece? Gracias, perfecto. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Mañana será un día clave, según comentan algunos medios de comunicación. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la titular del Congreso, Luz Salgado, sostendrán una reunión en Palacio Legislativo que, más allá de ser un acto protocolar, pues va a marcar el inicio de las relaciones que en los próximos 5 años el gobierno y el Parlamento de mayoría fujimorista van a tener. En resumen, Rosa María, ¿qué tendría que hacer Fernando Zavala para lograr ese consenso tan esperado? Mira, hay dos formas de hacer esto, obviamente. Mañana viene la parte formal, si quieres, pero ¿qué es lo que dijo Kuczynski al país que ha horrorizado tanto a los fujimoristas? Claro, lo que ha dicho es lo que se hace en la política en el resto del mundo. Tú averiguas cuáles son las necesidades de los congresistas, las locales, y simple y llanamente les ofreces lo que necesitan. Es decir, cada congresista que ha llegado al Congreso viene con una agenda propia, de su propia población, porque vienen de lugares muy remotos y de muy distintos del país, con realidades completamente heterogéneas. Entonces, no todos quieren lo que Keiko Fujimori necesariamente quiere, quieren cosas muy concretas, cosas que el Congreso no les puede dar, pero que sí les puede dar el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que se hace se negocia con obras concretas contra votos concretos. Así se hace política en todas partes del mundo, nadie tiene que horrorizarse por eso. Lo único importante es que Fernando Zavala tiene que averiguar qué necesita cada congresista para su población, no para ellos, obviamente, ¿no? ¿Qué necesitan para el progreso de su gente? Y eso implica, pues, tener un conocimiento muy de detalle, ¿no es cierto?, de las necesidades locales, de los presupuestos locales, y eso implica un trabajo de político, de operación política, ¿no es cierto?, con operadores políticos de todo el país que sepan, por ejemplo, qué necesita la gente de Amazonas, qué necesita la gente de Puerto Maldonado, más allá de sus preferencias políticas que esperan de su congresista. Y ese congresista querrá servir para poder ser reelecto primero a su población antes que a nadie. Entonces, si le ofrecen algo muy esperado y muy concreto para su población, que es factible y se puede hacer dentro de los límites presupuestales, pues estoy seguro que tendrá el voto de ese congresista. O sea, a mí me parece que la carretera a Iquitos es un sueño un poco extraño, ¿no? Porque es difícil de cumplir. Pero me sorprendió muchísimo que los congresistas de Loreto no se paren a aplaudir, porque finalmente esa es una aspiración del pueblo loretano, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo logran, con mucha paciencia y trabajo muy fino de inteligencia política, establecer cuáles son esas necesidades y cómo llegar a ellas. Eso se hace, como reitero, en todos los congresos del mundo. Ahora, si tú a los congresistas de la oposición no les ofreces nada y estás en franca minoría, pues no esperes que te den pues mucho, sino simplemente te darán lo que sus líderes digan que les tienen que dar, por acuerdos políticos de cúpula, pero ya no por acuerdos políticos individuales. Entonces yo sí creo que ahí va a haber un gran cambio en la forma de hacer política en los próximos 5 años. Ojalá que Fernando Zavala tenga esa muñeca para lograr esos cambios puntuales, ¿no? Salvo, como reitero, los que quieran figurar dentro de la cúpula, que en este momento son los menos, porque la verdad es que hay muy pocos voceros del fujimorismo y el anonimato les permite, en cierta forma, pues, velar por sus propios intereses, ¿no? Claro. Sobre todo teniendo en consideración que las posibilidades de Keiko Fujimori, en una actitud beligerante y violenta contra el gobierno que ni siquiera ha empezado, no le va a dar mucho rédito a futuro. Entonces, ese congresista nuevo pues pensará que tal vez sea mejor dar alguna vez su voto a cambio de obtener algo mucho más concreto para su pueblo y poder conseguir su reelección. Eso es lo que creo. Rosa María, en cuanto a la entrevista del diario El País, que por cierto pues ha generado bastante comentarios esta mañana, la consecuencia o la secuencia que tiene esta entrevista nos da un punto de vista interesante de cómo se ve el país de aquí hacia afuera. Luego del punto que has comentado, le preguntan a Pedro Pablo Kuczynski si esperaba las protestas de los fujimoristas cuando asumió el mando, y él dijo no, y tampoco aplaudieron nada de lo que dije, creo que son malas maneras, pero tengo el cutis de cuero. Luego le preguntan sobre Alberto Fujimori, como si fuera un elemento de negociación, y ha dicho, si el Congreso saca una ley de inspiración general que le permita cumplir su sentencia en casa, yo la firmaré, pero no lo va a indultar, y lo ha confirmado una vez más. Una vez más, y lo he dicho 100 veces.
O sea, lo ha dicho una y otra vez y creo que el mensaje es clarísimo. No lo va a indultar porque no lo puede indultar. Tendría que indultarlo solamente por razones humanitarias y esas razones no existen. O sea, ya lo hemos explicado en el programa varias veces. El indulto humanitario implica que una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa, discapacitante, y que además que a la persona le haga daño estar en la cárcel. Ninguna de esas condiciones se cumple. Y mientras eso sea así, pues no hay nada que discutir. Simplemente no lo puede indultar y no lo va a indultar. Leyes de carácter general para personas mayores de 80 años, etcétera, siempre se pueden dar, ¿no? En esa situación sí. Bueno, no sé qué más, Ismael, porque tengo que abandonarte, mi misión secreta continúa. Ya. Correcto, hay muchos temas por abordar, por cierto, de esta entrevista que ha concedido el diario El País. Solo un anticipo de lo que haremos mañana. Correcto, mañana también habrán más comentarios con referencia a este tema, Rosa María. Te agradecemos la comunicación y el día de mañana estaremos contigo aquí en A Pensar Más. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos y bueno, también gracias por los comentarios a todos sobre nuestro programa de carácter histórico que hemos tenido el 29 y el 28 de julio. Así buenísimo. Que mil gracias a todos por estar ahí. Vamos a tener un cachito de eso aquí en esta edición de programa también, a pedido del público. Polo. Pausa, vamos a retornar. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más. ¿Qué más es lo que se ha dicho sobre el discurso presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y las expectativas que tienen las diferentes bancadas al nuevo gobierno? Sobre las diferencias que hay en el plan de gobierno y del partido liderado por Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que ellos se oponen a bajar el impuesto general a las ventas, se refiere a los fujimoristas, pero argumentó que bajarlo es bueno, porque es un impuesto indirecto que va directamente a la vena del más pobre. Es decir, ha explicado que un IGB alto promueve la informalidad, que en el Perú representa un 60% de la fuerza laboral. Cabe anotar que Pedro Pablo Kuczynski, y ustedes lo recordarán, ha prometido en su primer discurso que va a reducir al 30% la informalidad hacia el bicentenario. De otro lado, el mandatario ha indicado que el punto divisorio entre la izquierda y la derecha es la minería, por lo que para entenderse con el Frente Amplio hay que trabajar en el agro y la educación. Yo considero que hay más diferencias, no solo la minería. Sin embargo, estos son los que, digamos, con algo de trabajo se puede llegar a un consenso aceptable. Pero vamos a escuchar qué es lo que han dicho algunos congresistas de diferentes bancadas sobre el discurso presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, que duró un poquito más de 30 minutos. ¿Qué es lo que ha dicho Alberto de Belaunde y luego Carlos Brus, ambos de Peruanos por el Cambio? Los escuchamos. El discurso que hemos visto el día de hoy, hemos escuchado del presidente Kuczynski, es un discurso que retoma la tradición republicana de los discursos del 28 de julio. Yo celebro que el presidente Kuczynski haya retomado la tradición de un presidente que muestra la visión del país, una visión que nos incluye a todos, tocando todos los temas que son realmente importantes para el país. Ya el desarrollo, y esto ha sido la tradición constitucional a lo largo de nuestra república, el desarrollo de esta visión en propuestas concretas corresponde al primer ministro, y por eso es que se presenta ante el Parlamento, y el Parlamento es el que le brinda o no su voto de confianza. Como lamento también que en todo el discurso presidencial ni una sola vez la bancada fujimorista haya aplaudido al presidente. Le recuerdo a la bancada fujimorista que el presidente Kuczynski es el presidente de todos los peruanos y hay un mínimo de cortesía en un evento protocolario. ¿Piensa usted que eso es parte de la reacción que tendrá el fujimorismo? Es decir, ¿esa será una actitud que tendrá estos 5 años? Yo espero, honestamente, por el bien del país, que esta actitud cambie. Efectivamente ha sido un mensaje distinto, es un mensaje que es alguien que está asumiendo el mando recién y que lo que nos transmite los peruanos es una visión de lo que queremos como país hacia el 2021. Hace tiempo que no escuchábamos eso, necesitamos un presidente que nos diga a dónde quiere llegar hacia el 2021 y ya será el primer ministro el que dará las medidas concretas de qué cosas se van a hacer de manera específica cuando venga aquí a pedir el voto de la ciudadanía.
Declaraciones de Alberto de Belaúnde en principio y luego de Carlos Brus, ambos de Peruanos por el Cambio, obviamente, en la fila de la opinión acertada con referencia a el mensaje que duró 39 minutos de Pedro Pablo Kuczynski, son del mismo partido, pero ¿qué es lo que han dicho los opositores? Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular, ha dicho que de poco o nada calificaría el mensaje presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Las aspiraciones de PPK para Lourdes Alcorta son difíciles de creer y que pretende que el próximo año en tema de seguridad no va a haber otro partido, a Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Sobre esto ha respondido que parte de este problema en el propio éxito del país, si bien es cierto, el índice de pobreza ha bajado al 23%, eso supone todavía un montón de gente, son casi 7 millones, ha dicho, y medio de personas, una cifra que coincide casi con el número de personas que no tiene agua en casa, que son casi 10. Otra razón que ha dicho al medio de comunicación es que ha habido una falta de seriedad de los gobiernos anteriores ante este grupo de gente y una falta de conexión. Además existe la percepción entre la gente más educada que ha habido una corrupción brutal y a ello se añade la recesión económica de los últimos años. Vamos a ver entonces cómo ha recalcado esto en los diferentes medios de comunicación y cuál es la opinión, por cierto, de nuestra conductora Rosa María Palacios, que ya está en la línea telefónica. Hola Rosa María, muy buenos días, bienvenida. Ismael, muy buenos días. Bueno, después de este fin de semana largo, la gente se preguntará por qué no estoy ahí contigo. Estoy en Villa, en una misión secreta, ya les contaré mañana, y nada, bueno, comentar muchas de las cosas que hemos visto en este fin de semana. Yo quisiera empezar por lo que me preocupa, lo que publiqué ayer en el diario La República, un clima de confrontación probable entre la bancada del fujimorismo y el Poder Ejecutivo, que se materializará en los próximos días. Mañana, reunión entre Fernando Zavala y Luis Salgado para ver los detalles de su presentación ante el Congreso, presentación obligatoria según la Constitución, y discusión del voto de investidura luego de esta presentación. Estoy segura que la señora Salgado manejará las cosas de acuerdo a protocolo, así lo ha hecho y lo ha hecho bien. Lo que preocupa es la actitud robotizada de la bancada del fujimorismo. Como se notó el día 28 de julio, se les dio la orden de no aplaudir y actuaron conforme a sus órdenes, lo cual indica claramente que hay pues una disciplina que va más allá del sentido común, ¿no? Yo no creo que nadie al que le digan que vamos a eliminar a la anemia no aplauda eso, o que alguien que le diga que no vamos a tener una educación de calidad no aplauda eso, pero en fin, eso unido a un mensaje de Keiko Fujimori muy extraño en la mañana, diciendo que las leyes las iba a dar ella prácticamente, el Congreso era de ella y que las leyes las daba ella. Entonces da un clima, un marco muy poco auspicioso de una relación cordial, a pesar de que el presidente Kuczynski trató de insistir varias veces en esa cordialidad durante el mensaje. Eso, como reitero, preocupa. Preocupa también que el congresista Salaverry diga que el presidente ha deslucido la investidura presidencial durante el desfile del 28 de julio, lo cual es falso, ¿no es cierto? Aunque después ha dicho que él jamás ha hablado de vacancia por esa razón, pero ya comienza, ¿no? O sea, la idea de poder sacar al presidente lo más pronto que se pueda del poder, ha sido contestada por el propio Kuczynski en una entrevista al país, diciendo, bueno, habrán entre ellos algunos que querrán venirse con nosotros. No en el sentido de cambiar de bancada, sino de por lo menos votar iniciativas razonables, ¿no es cierto?, para el país, no para este gobierno, ¿no?, sino para todos nosotros. Entonces, como digo, anticipo ya, lamentablemente de entrada, un mal clima generado por esta conducta poco respetuosa de la bancada fujimorista, que tiene todo el derecho a estar furiosa porque no ganó su candidata, pero vamos, ya pasaron casi 2 meses, podrían recuperarse, ¿no? O sea, podrían comenzar a aceptar que perdieron y que tienen una cuota del poder ciertamente enorme, pero que no se les ha dado ese poder para luchar contra el legítimo derecho del pueblo a tener mejores políticas públicas, sino para finalmente representar a sus poblaciones, a las poblaciones que los han llevado al poder. Yo no creo que hoy sea popular volver a decir cosas como vacancia o cierre de Congreso,
Pero si estos congresistas insisten en, por ejemplo, no dar el voto de investidura o no dar facultades delegadas, pues las cosas van a ser muy duras en las próximas semanas y lo vamos a ir viendo en estos días. No sé tú por allá cómo has sentido el mensaje y los hechos posteriores. Bueno, Rosa María, un mensaje para mí bastante claro, conciso, como se había previsto, ¿no? Obviamente para los críticos o los partidos opositores, pues ha sido un mensaje inconsistente. Bueno, el propio PPK, y lo presentábamos en un audio aquí en el programa antes del enlace contigo, Rosa María, ha dicho las cosas bien claras, ¿no? Quien está manejando el carro soy yo, y punto. Bueno, vamos a ver si lo dejan, eso es lo que a mí me preocupa. Sí. Vamos a ver si lo dejan, porque a veces una cosa es ir manejando el carro y tener, imagínate, un montón de gente alrededor que te jale el timón, te mete el pie en el acelerador, te pisa el freno, ¿no? Es bien difícil manejar en esas condiciones, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que hay que darle todavía un poco de tiempo al primer ministro. El mensaje del presidente fue un mensaje muy breve. Si no lo hubieran aplaudido sus correligionarios, hubiera durado menos minutos. Tiene la mitad de las palabras que tuvo el mensaje de Ollanta-Humala, estoy viendo, y casi... Rosa María, tenemos un problema con el enlace, por favor, a ver si puedes ubicarte en otro espacio. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, yo estoy en Villa y tú sabes que acá no sé qué pasa, pero la antena se mueve. Ahora sí me estás escuchando. Ahora sí. No, nada, porque estoy lloviznando por un poquito la intemperie, pero nada, de lo que te decía es que creo que vamos a tener en las próximas 2 semanas mucho enfrentamiento, ¿no? Una bancada muy hostil. Mira, la actitud robotizada es la que a mí me ha sorprendido, ¿no? O sea, que te digan no aplaudes, y no aplaudes, pero ni siquiera un poquito, ¿no? Algún nivel de espontaneidad, ¿no? Corea, Keiko presidenta, si todo el mundo sabe que Keiko perdió, ¿presidenta de qué? Salvo que sea la presidenta del Congreso, ¿no? O sea, por interpósita persona.